Pues seguimos con ustedes en todas las emisoras de Onda Cero en la provincia de Almería. Y querido José Luis, ha empezado el año 2018 y han llegado nuevas subidas en las facturas. Por ejemplo, la de siempre, la de la luz. La de la luz, lo cierto es que produce hasta sonrojo. Cuando uno coge la lista de exministros que están ahora mismo trabajando en eléctricas, lo cierto es que, tiene una impresión de que hay más exministros que ministros ha habido durante todo este tiempo que están trabajando allí, porque es muchísima gente la que ha pasado a trabajar a las eléctricas. De ahí las subidas también de la luz continuadas y que más de la mitad de lo que pagamos, es mucho más de la mitad, tiene que ver con cánones y con impuestos, y muy poco con lo que consumimos. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy en esta sección de Almería Futuro, que cada semana tenemos con Carol García Tomás. Muy buenas. Hola, buenos días. Y Manuel Presola, muy buenas. Buenos días. Bueno, feliz año. Igualmente. Hablamos y no mentimos, ¿no? Cuando decimos que lo que pagamos en la factura de la luz muy poco tiene que ver con lo que consumimos realmente. Sí, aproximadamente un 30%. Es decir, que de hecho, una persona que tenga la vivienda desocupada un mes va a pagar 34, 35 euros, aunque no consuma absolutamente nada. Todo a base de impuestos, todas las peajes que imponen las compañías eléctricas y bueno, pues seguimos sin entender cómo los recibos, es decir, eso, abulta más la parte que no consume que la parte que consume. A mí me llama mucho la atención esto por el concepto por el que pagamos, ¿no? Es decir, yo tengo una casa, por ejemplo, cerrada un mes y me llega la factura y tengo que pagar 35 euros, por ejemplo, ¿no? Pero no he consumido nada. Y mentalmente un ciudadano, una persona normal dice, vamos a ver, si yo voy a la panadería, compro una barra de pan, he consumido pan, por tanto pago ese pan. Pero si yo voy a la luz, no he consumido ninguna luz, ¿cómo puede ser que yo tenga que pagar y además una cantidad respetable cada mes, ¿no? Parece que no termina de cuadrar esto en la mente de un ser humano. Sí, sí. Dicen los expertos, porque también a ellos les cuesta trabajo explicarlo, dicen los expertos que cuando teóricamente se liberalizó el sistema, sabéis que antes pues la compañía eléctrica era nacional, ¿no? Lo mismo que Iberia, Renfe, etcétera, ¿no? En el momento que se comercializó, se liberalizó para evitar o para darle a todas las compañías que podían operar nuevas el mismo margen de competencia, pues se pagaba un peaje por utilizar las instalaciones que ya había, que eran las propias que tenía el Estado, ¿no? Esa es una parte mínima de lo que pagamos, porque en realidad desde entonces hasta ahora, pues sobre esto se han cargado, por ejemplo, las subvenciones que se da al carbón, por producir carbón, que sabemos que es totalmente nefasto para el medio ambiente, para el cambio climático, que es además de muy mala calidad, que está a punto también de acabarse, pero hay un compromiso ahí con las cuencas asturianas y leonesas de que, como no se sabe qué hacer con esos trabajadores, pues se subvenciona. Supuestamente también ahí se mete una partida que cada vez es más reducida, que es las subvenciones que se dieron en su momento para la energía alternativa, para las personas que decidían o las empresas que decidían instalar paneles solares o agua caliente térmica, solar. Luego después, pues todos los impuestos de todo tipo. Es decir, que ahí, si nosotros miramos, a pesar de que nos mandan en la factura el diagrama ese de quesitos, sí, en el que se ve a dónde va destinada cada cosa, pues ya digo, el 60 y tantos % es toda esta serie de impuestos que al final lo que hacen es pues que no entendamos cómo, lo que tú decías, cómo sin consumir absolutamente nada estamos pagando 30, 35. Si os parece, podemos quedar para la semana que viene y interpretamos una factura de la luz. Perfecto. Y sí, que se la traiga Manolo y nos sí, cuente sí, exactamente cómo va. Pero hay formas de organizarse, Carol, para evitar tener que pagar estos peajes. Bueno, o pagar lo menos posible. Para pagar lo menos posible, porque al ser un oligopolio hay parte que está controlada y no da acceso a las nuevas, por ejemplo, alternativas, que la mayoría están compuestas por cooperativas de ciudadanos y ciudadanas. Entonces es un sistema que lo que
primero no tiene ánimo de lucro, o sea, se trata de autogestionarse para conseguir esa energía que es un bien necesario y básico, pues sin que, lo que estábamos hablando antes, sin que reproduzca unos beneficios astronómicos para una parte muy reducida de la sociedad, ¿no? Entonces, hay alternativas como, por ejemplo, Somenergia, La Corriente, Grupo Enercop. En cada parte de España se han organizado cooperativas para la producción, el transporte, distribución y la comercialización de energía verde. Entonces el foco es ese, que no tienen ánimo de lucro y que intentan que todas las fuentes de las que producen su energía sean renovables, porque esas son las que de verdad, si apostáramos por ellas, tendríamos, no dependeríamos del mercado internacional del petróleo, del gas o las excusas de que no ha llovido. Entonces podríamos controlar mucho mejor ese gasto real que hacemos. Parece mentira que en Europa, sobre todo en el norte, el Estado prácticamente te pague la instalación si pretendes hacer que tu casa sea autosuficiente, que aquí tengamos que pagar un impuesto, que no podamos generar nuestra propia electricidad, pero estos grupos o estas cooperativas funcionan en Almería. ¿Se puede acceder, por ejemplo, Juanjo o yo, que pretendemos pagar menos? Sí, además, efectivamente, aunque, como decía Carol, nacieron en distintas comunidades, sobre todo en Cataluña, el País Vasco y Navarra, que es donde había mayor conciencia. Aquí en Andalucía operan en concreto 3, Cencer, que actúa sobre todo en la zona de Málaga y de Córdoba, Son Energía, que tiene un ámbito nacional prácticamente, y la Solar. Estas 3 empresas, en realidad, lo que hacen es... lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga un cambio de comercializadora. En vez de pagar a Endesa o en vez de pagar a Gas Natural y tal, es muy fácil, teniendo la factura de tu último gasto de consumo y dando el número de cuenta, pues haces una sencilla operación en Internet de comercialización, de cambio de comercializadora, y a partir de ese momento en concreto las compañías, ahora a principios de enero estas compañías alternativas han bajado una chispa, 0,25 el kilovatio, es decir, es nada, pero es que todas lo han aumentado. Sí, pero nos dicen, hemos bajado la luz, claro, y parece que es que nos han bajado un montón. Sí, pero lo importante es que, aparte de que es energía, toda es energía verde, es decir, toda es producida o bien a nivel por eólica o solar, la mayor parte de la energía la están produciendo las propias comercializadoras. En concreto, por ejemplo, Son Energía va a montar un huerto solar en la zona de Taal, ahora a principio de año, acaba de anunciarlo. Sacó a finales de diciembre una propuesta para que los socios financiaran. En una semana se agotó todas las acciones y, bueno, pues es una manera de cerrar el círculo. Y, por ejemplo, si yo estoy en Son Energía, ¿cuánto puede variar ese recibo de la luz? El recibo varía poco, pero la ventaja es que si eres socio, hay 2 formas de cambiar de comercializadora. Una es haciéndose socio, pones 100 euros, que es un capital inicial, y esos 100 euros van precisamente a lo que hemos estado hablando, a crear nuevas plantas solares, o bien montando nuevas o comprando algunas que estén en desuso. Y los beneficios que va generando, a final de año te los dan o los revierten otra vez en el proceso. Esa es una de las maneras. Son 100 euros que pagas una vez, que luego si te vas te los devuelve. La otra forma es, con esos 100 euros tú tienes derecho a hacer 5 contratos. El tuyo de tu propia vivienda y si quieres de familiares y tal. Y de esa manera el resto de gente no son socios, pero son beneficiarios, ¿no? Sí. Ya digo, el precio de la corriente en principio no cambia mucho, el precio del recibo, porque la mayor parte de lo que pagamos son impuestos, pero sí que tiene la garantía primero de que hay energía limpia, ¿no? La segunda, de que la inversión que ha hecho está generando nuevas producciones de energía limpia y en algún momento, si esto sigue avanzando, pues podremos autoabastecernos. Es decir, que prácticamente toda la energía que estas comercializadoras distribuyan sean producidas por ellas mismas. Y que, Carol, no tenemos ninguna esperanza de que algún día se levante la presión sobre la energía y uno pueda generar su propia energía y no tener que depender de terceros. Pequeños gestos como este de cambiar de comercializadora son los que van
permitiendo un cambio de modelo energético, ¿no? Y van creando esa presión para que se acabe con el oligopolio y poco a poco pues podamos acceder a leyes como la de el cambio del impuesto al sol, ¿no? En un país como España y sobre todo en una provincia como Almería, que tenemos la plataforma solar, tendríamos un potencial enorme si la apuesta real fuera esa, ¿no? El hecho de que la energía fuera pues algo social y solidario, ¿no? Pues claro, Manolo, gracias, y la semana que viene quedamos emplazados para intentar interpretar y a ver si somos capaces de entender la factura de la luz. Si me permites, quería, es que me he traído cuatro consejos. Bueno, son más de 4, pero bueno, que además es una plataforma que se llama Comunidad @por el clima, que da consejos precisamente para que los ciudadanos reduzcan al máximo el recibo de la luz, ¿no? Aparte de bajar la potencia, que es lo primero que hay que hacer, es decir, uno tiene que calcular, nos ponen la potencia de 4,5 sí, cuando nunca vamos a tener todos los electrodomésticos encendidos a la vez. Es decir, lo suyo sería tener 3,5, 3,2 y tal. Eso ya supone una revolución importante, pero fijaros, de las cosas que aquí proponen, hay cosas tan sencillas. Bueno, el tema de las LED, todavía hay gente que tiene bombillas incandescentes. Es decir, una bombilla LED reduce de un 70 a un 90% el consumo. El tener el frigorífico a 5 grados y a 18 el congelador. Cada grado que se aumenta supone un 5% más de consumo. Lo mismo con el tema de tener en stand-by los electrodomésticos. Parece que no, pero puede suponer un 7% del consumo general de la casa. El tener la televisión, cualquier electrodoméstico que no estamos funcionando, conectado a la corriente. El consejo sería desenchufar todo lo que no estemos usando. Tener un enchufe de estos múltiples, sí, que puedas desconectar en el momento que te acuestas, que no vas a utilizar más el televisor, que no vas a utilizar más el ordenador y tal, porque parece una tontería, pero horas y horas y horas encendida esa lucecilla supone un 7% del consumo que hacemos. Es decir, hay un montón de recetas. Entonces yo aconsejo a los oyentes que entren en esta página, porque además dan recetas, pues cosas curiosas de las, por ejemplo, a mí me ha sorprendido muchísimo que lavar poner el lavavajillas completo suponga una reducción del 50% de consumo de agua y de electricidad que lavando a mano el mismo número de cacharros. Es decir, parecía que el lavavajillas, poniendo el lavavajillas completo, ¿no? Es decir, que no tener el grifo ahí abierto tantísimas horas. Es decir, que hay un montón de pequeños mensajes que a la gente poco a poco... Pues si te parece, la semana que viene seguimos dando más. Efectivamente. Tenemos también para el agua, tenemos para los electrodomésticos. Pues nos quedamos ahí. La semana que viene vamos a analizar el recibo y vamos a seguir dando más consejos para ahorrar en el recibo de la luz. Seguimos en Onda Cero. Esto es Almería en la Onda.